Cargo, si es tan amable. Soy Jimena Esquivel y soy secretaria de la Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Jimena, esta actividad que están desarrollando en la diócesis de Cuernavaca, ¿en qué consiste esta actividad y a partir de cuándo se ha iniciado o cuándo se ha intensificado? Bueno, los obispos en el 2010 lanzaron la exhortación que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna, y es una exhortación que llama pues a dar una mirada de la realidad nacional, a iluminarla con, digamos, el magisterio social que ellos tienen y a un compromiso de actuar en favor de la construcción de la paz. Los obispos no son ajenos a la realidad que vive el país y como una instancia importante, digamos, como un actor importante en la sociedad mexicana, también quieren sumarse al trabajo de construcción de paz. Entonces, a partir de esta exhortación, pues se ha empezado un trabajo con una estrategia nacional de paz que implica que hay que crear capacidades en las comunidades locales, hay que crear condiciones o plataformas sociales y eclesiales y también hay que hacer incidencia para buscar modelos de justicia, digamos, más fraternos que generen paz. Cuando hablan de dar, construir, crear, ¿es que algo falta, no hay, se acabó, se rompió, se olvidó, se echó por la borda? Sí, es un poco, reconocer que estamos viviendo una situación de crisis, o sea que la violencia y la inseguridad actual sí están en un momento de crisis, pero que además hay que trabajar paralelamente en reconstruir el tejido social, ¿no? que se rompió y que nosotros estamos convencidos que la violencia surge o se crea en las relaciones y lo mismo la paz se construye en las relaciones, pero entonces para construir paz hay que regenerar el tejido social y cuando decimos construir paz nos referimos a que es un proceso, no es algo que se da de inmediato, sino hay que trabajar. La violencia es multicausal y por lo tanto también la construcción de la paz tiene que atenderse o construirse desde varios frentes. Tiene que entrar el tema educativo, el tema familiar, el tema de los medios de comunicación, el tema de los jóvenes, el tema, digamos que es un tema que se construye en conjunto y que no podemos decir es responsabilidad solo de uno y por eso solamente una persona o una instancia la va a resolver. Todos tenemos que involucrarnos en la construcción de la paz. Bien, cuando hablan todos, esto incluye obviamente a la autoridad, una autoridad que promueve el aborto y que es guerra y no se trabaja para reconstruir el tejido social, un gobernador que propone la legalización del consumo de cannabis en Morelos, una política de partidos políticos de autorizar el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Esto abona al tejido social? ¿A la recuperación, a la recomposición? Bueno, esas yo creo que son preguntas difíciles de resolver y cuando nos paramos solamente en decir que se abonan o no, más bien yo lo que diría es ¿cómo hacemos para que en una sociedad tan plural y donde habemos muchas formas de pensar diferentes, a veces contrarias a lo que nosotros como Iglesia Católica promovemos, cómo nos sentamos a dialogar y cómo nos sentamos a crear relaciones más fraternas? Eso es bien difícil porque efectivamente implica aprender a ver al otro que piensa distinto a mí, no como un enemigo, sino como un hermano. Entonces, yo creo que cuando decimos la construcción de la paz nos toca a todos, incluye también a esa autoridad que a lo mejor en algunos momentos nos confronta con lo que promueve, pero que yo diría tendríamos que preocuparnos en promover más bien una conciencia más social, ¿no? También la pobreza y la desigualdad confronta y violenta, ¿no? Entonces es que hay que involucrar a la autoridad, pero también hay que involucrarnos las universidades, también las iglesias, no solo la católica, sino todas las que estén,
hay que involucrarse los empresarios, los sindicatos. O sea, lo que quiero decir es que no es un tema que se resuelve solo por una arista, sino que tienen que involucrarse todos los participantes en la sociedad, incluido el gobierno. Y eso implica, pues, aprender a dialogar con él. Bien. Paz, justicia, reconciliación. ¿Qué le debe la Iglesia Católica en materia de justicia a feligreses abusados por padres, sacerdotes, ministros religiosos que han desviado un poco su conducta de lo que debería ser el amor al prójimo? ¿Qué le debe la Iglesia? Yo creo que un mucho. Bueno, quiere ser muy prudente. Yo creo que precisamente lo comentábamos hace un rato, a pesar de todos los escándalos que como iglesia tenemos, y digo tenemos porque yo soy parte de la iglesia no es solamente el presbiterio o las autoridades, sino todos somos iglesia, pero seguimos siendo una institución confiable para muchos, sobre todo para víctimas de las violencias, que no se atreven a acercarse a otras instancias como las autoridades porque no hay confiabilidad. Entonces, dentro de esa capacidad que tenemos todavía de convocar y de credibilidad, creo que tenemos que mandar un mensaje de eso, de reconciliarnos. Y yo les decía que la reconciliación no es olvido y no pasó nada. Hay que reconocer los hechos, hay que reconocer lo que pasó, pero a partir de eso nosotros como cristianos sí tenemos que ser generadores de esperanza y de mandar un mensaje de que es posible reconciliarse uno mismo y reconciliarse con el hermano. ¿Justicia y ley dentro de la Iglesia Católica o solamente justicia y perdón? No, pues el perdón viene después de un proceso de reconciliarse y la reconciliación tiene que pasar por la verdad. Entonces, la verdad implica reconocer los hechos, pero además atender, o sea, restaurar en la medida de lo posible ese hecho que violentó la integridad de las personas, ¿no? Eso quiere decir que aplicar la ley cuando la hay en favor de las víctimas, y si no la hay la ley, generarla, ¿no? A veces no es solamente crear la ley, sino cómo hacemos para que esa ley sea aplicable y se materialice. Entonces, sí, yo creo que como iglesia no es solamente decir reconocemos lo que pasó, promovemos que haya perdón y reconciliación, sino generamos las condiciones para que esa justicia se pueda dar. Muy bien. Jimena, ¿algo más que desees agregar? Pues no, invitarlos a eso, a que la violencia la generamos todos desde nuestros pensamientos, lenguajes, sentimientos, y que por eso hay que ser todos constructores de paz, hay que generar pensamientos positivos, pensamientos de paz, sentimientos de paz, y eso implica salir, ir al encuentro, como nos ha dicho Francisco, ir al encuentro del hermano para construir con él un México diferente. Ok, gracias. Buenas tardes.